Bienvenidos todos a este video sobre análisis por elementos finitos y simulación dinámica con Inventor. En el ambiente de análisis de Inventor nos permite que mediante un prototipo digital, ya sea una pieza o ya sea un ensamble completo, puedo, bajo unas cargas y restricciones de trabajo definidas, validar cómo funciona y poder analizar cuándo se va a fracturar alguna de sus piezas, se va a desgastar o si el conjunto va a trabajar en la manera en que fue diseñado para las cargas que fue diseñado. En un proceso normal que yo hago de diseño, existen preguntas como: ¿las piezas van a ajustarse correctamente? ¿Se van a mover de manera correcta? ¿O existe interferencia entre ellas? O algo tan simple como si van a seguir una trayectoria definida de acuerdo a mis diseños. Todo este tipo de configuración que les estoy comentando son de tipo CAD. Yo las puedo, mediante un software CAD, un software de diseño, puedo validarlas. Pero hay unas preguntas que van un poco más allá, que son, por ejemplo, cuál va a ser el ciclo de vida de la máquina, si el actuador sobre esa máquina es lo suficientemente potente, ¿sí? Si las juntas son lo suficientemente robustas, o el caso de si puedo reducir el peso, que también es muy importante a la hora de diseñar, ¿no? Entonces también el factor de peso es importante. Hay un método económico que es el que vamos a ahondar hoy, que es trabajar con un prototipo virtual sin necesidad de hacer modelos a escala reales que quitan tiempo y dinero, y trabajar con una simulación en Inventor. ¿Qué me permite Inventor en este caso? Crear juntas mecánicas de acuerdo a las uniones o a las restricciones que yo creé, de manera incluso automática, aplicar fuerzas externas sobre el modelo, puedo aplicar fuerzas externas, incluyendo, por ejemplo, cómo actúa la gravedad sobre esa pieza, si la quiero tener en consideración, y también los efectos de amortiguación, efectos de fricción por contacto o inercias. ¿Esto qué nos proporciona? ¿Qué nos proporciona Inventor a partir de dejarnos crear juntas, fuerzas, efectos de fricción, etcétera, etcétera? Es que nos ofrece o nos da información clave como fuerzas de reacción sobre alguna de sus piezas, velocidades, ¿sí? Por ejemplo del cigüeñal, o aceleraciones, y con esta información puedo utilizar, por ejemplo, reusar esas fuerzas de reacción para hacer un análisis por elementos finitos, ¿sí? Esa metodología matemática y de computación, y reduciendo los riesgos que yo tengo a la hora de diseñar y suposiciones que en ocasiones podría llegar a asumir que pueden ser riesgosas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en este modelo que yo tengo acá, podemos aplicar una fuerza sobre el pistón para simular una fuerza de combustión, ¿cierto? Una fuerza de combustión. O, por ejemplo, determinar las cargas de reacción sobre la biela. Incluso también determinar la velocidad del cigüeñal y determinar esfuerzos máximos en el ensamble o en alguna de sus componentes, por ejemplo la biela, o en el pistón o en el cigüeñal mismo. Hay que ser claros que cuando yo inicio un estudio, ¿sí? Tengo que venir para el módulo de Inventor que está dentro de la misma interfaz, ¿sí? Y hago un análisis de esfuerzo, y hay análisis de dinámicos y otros módulos que también están disponibles, ¿no? Temas de esfuerzos también, pero ya directamente con estructuras, temas de renderizado, cableado, tubería, etcétera, etcétera. Existen bastantes. En este caso nos vamos a centrar en análisis de esfuerzo, ¿sí? Para el ejercicio. Entonces hay que ser muy claros hasta dónde llega Autodesk Inventor, ¿no? Autodesk Inventor solo es capaz de llevar a cabo análisis lineales, en donde hay pequeñas deformaciones y las condiciones de carga operacional son normales. Además, pues por ejemplo, nosotros sabemos que hay materiales
que en esa curva esfuerzo-deformación pues se comportan diferente dependiendo de sus características. En este caso, las propiedades del material mantienen lineales para Inventor, así vaya más allá del límite elástico. Eso quiere decir que si yo analizo algo, pero los resultados están más allá de ese límite elástico del material, no son válidos utilizando Autodesk Inventor, no son confiables. Los componentes no se comportan como el caucho, entonces son rígidos, se supone que son rígidos y dúctiles, y el componente, cada uno de los componentes, se deforma de manera igual, ¿sí?, en las tres direcciones, X, Y y Z. Eso quiere decir que también se asume que los materiales son isotrópicos. Bueno, ya entrando en materia, les comentaba pues que vamos a analizar y determinar el esfuerzo dentro del ensamble, a nivel general, todo el ensamble. Vamos a aplicar unos contactos, ¿sí?, esas juntas que les comentaba, los contactos que hay entre piezas, y vamos a dictarlos. Vamos a aplicar algunas cargas y vamos a aplicar algunas restricciones. Vamos a ejecutar la simulación y vamos a observar los resultados. Acá ya entré al ambiente, ¿no?, de análisis. Creo un análisis nuevo. Aquí es clave ver que tengo dos tipos de análisis. El estático, donde pongo cargas, pongo restricciones, que es el que vamos a hacer. Y tengo un análisis modal. El análisis modal es el método en el cual yo miro el comportamiento de los componentes y las estructuras bajo efectos de vibración. No sé si de pronto conocen el caso famoso del puente de Tacoma Narrows en Seattle, donde esta vibración o frecuencia de resonancia, pues ya como palabra pues técnica, fue tan grande, ¿sí?, fue creciendo en magnitud porque las frecuencias eran iguales con las del ambiente, la que tenía el puente, y finalmente creció tanto esa magnitud que el puente finalmente empezó a balancearse y se cayó, precisamente por o debido a la frecuencia de resonancia, esas vibraciones que se encuentran en la naturaleza. Vamos a hacer un análisis estático, le voy a poner acá validación de esfuerzos. Listo. Y pues ya después de darle el nombre, vemos acá los temas de contactos. Estos contactos los vamos a crear de manera automática. Yo puedo definir, dependiendo de mi diseño, de mi ensamble, de mi pieza, definir qué tipo de contactos voy a crear, ¿sí? En este caso lo voy a dejar todo por defecto. Listo. Una vez inicia el estudio, nosotros acá podemos mirar, ¿sí?, qué partes inicialmente, qué partes puedo obviar del análisis, ya sea que no consideren o no sean críticos para mi diseño, entonces los puedo quitar, o la otra opción es que quiero que sea más crítico el diseño al remover alguna de esas piezas del análisis. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tornillería la voy a quitar, no me afecta en nada para mi estudio. Entonces yo le doy acá clic derecho sobre la tornillería y le voy a decir que esos tornillos no los tenga en cuenta para el análisis que estoy haciendo. Entonces él ya queda así y los voy a apagar para que no los veamos ahí. Listo, entonces vean que ya quedó excluido. Ese no lo va a considerar dentro del estudio, no lo va a analizar, no es necesario. Puedo configurar temas de material. En este caso pues el material ya está definido y pues es el material original de donde viene, ¿sí?, al ensamble, ¿sí? Hay unos aluminios y hay unos aceros. Listo. Estos pues yo los podría cambiar, de pronto analizar otro tipo de material, pero pues como les digo, eso depende pues de cada análisis que yo quiera hacer y de cada ambiente que yo quiera crear. Hay restricciones, hay cargas, hay contactos. Este es el enmallado. Yo también puedo definir cómo quiero que me genere el enmallado. Y vamos a iniciar con la parte de contactos. Entonces esos contactos los voy a crear de manera automática. Cuando iniciamos el ejercicio, él los va a crear automáticamente de manera de unión, bounded, como los veíamos cuando creamos el primer estudio. ¿Por qué bounded? ¿Y cómo los crea? Pues dependiendo de una tolerancia que yo le defina para que él revise entre cada pieza
Si es menor a esa tolerancia, él crea esa unión. Pero es mi trabajo empezar a ver, porque si se dan cuenta, pues todos los creo de ese tipo. Pero no todo se comporta de esa manera. En este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, entre el pistón y el bloque, la camisa que trae el bloque, hay un deslizamiento real, o sea, en funcionamiento operacional, él sube y baja sobre esa camisa, entonces hay un deslizamiento, pero el pistón nunca se desprende de la camisa. Entonces si yo me doy cuenta acá, todos estos que yo estoy seleccionando son contactos de otro tipo, ¿sí? Bueno, entre la cabeza y el bloque, ahí sí hay una unión, si se dan cuenta, pues ahí se alcanza a ver en rojo, ahí sí hay una unión porque ellos quedan unidos ya sea pues por los tornillos y demás, entonces esos no los considero. En este caso es muy fácil cambiarlos, vean que yo los seleccioné todos y simplemente voy a editar el contacto, edito el contacto y le doy el contacto, realmente el movimiento que está teniendo la pieza, en este caso deslizamiento sin separación, como les decía, él nunca se separa. Entonces simplemente los cambiamos acá y si yo miro ya quedan acá de deslizamiento sin separación, solo que igual es una herramienta muy buena crearlos automáticamente porque vean que rápidamente yo puedo hacer cambios y de forma masiva. Entonces eso es importante. Acá podemos seguir revisando, entonces por ejemplo entre la biela y el pistón, realmente ahí ese pistón gira, hay un movimiento, ¿sí? De deslizamiento, pero no se separa, ellos nunca se separan, siempre están en contacto. Entonces por ejemplo estos que yo tengo acá, vuelvo y les cambio el contacto y también les pongo que se deslizan pero no se separan. Entonces él los va sacando de ahí y los va enlistando en el otro tipo de contacto. Entonces seguimos revisando y si yo miro, pues bueno, entre estos pues sí debe haber una unión porque ese eje está hecho por segmentos de eje, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, entre la biela y la manivela del cigüeñal siempre hay un deslizamiento porque el cigüeñal gira y la biela también se transporta entre esas caras. Entonces acá también hay un deslizamiento, pero nunca las caras se separan, siempre están en contacto. Entonces nuevamente acá entre la manivela y la biela, entonces simplemente le doy clic derecho, edito el contacto y le digo la misma. Se desliza pero no se separa, ya depende del tipo de diseño, el tipo de ensamble que yo esté realizando para saber cómo es el comportamiento. Eso ya depende pues del conocimiento que uno tenga de estas máquinas. Bueno, si yo miro lo que les decía, el eje y la manivela pues siempre están unidas y el pin con el pistón también. Entonces aquí ya tenemos los contactos creados, ya están definidos. Bueno, ahora entonces vamos a crear lo que son las restricciones. Entonces vamos acá para las restricciones y en las restricciones tengo de tipo fixed. Esto lo que quiere decir es que me quita todos los niveles de libertad que tiene el cuerpo. Entonces si nos damos cuenta, yo aseguro una ubicación, un fixed acá, totalmente restringido en este punto y totalmente restringido en este punto. Listo, ahí ya entonces está. Pero entonces el cigüeñal tampoco debería moverse o debería tener una restricción acá en esta cara, ¿sí? Porque él reconoce son caras. ¿Por qué ahí? Porque ahí mantiene el cigüeñal sin movimiento, él solo gira, tiene angularidad. Listo. Entonces ahora esta cara y la otra cara, selecciono todas y ok. Y ya quedó. Pero entonces ahora sí a definir cuál tiene el giro. Entonces, ¿qué gira en mi modelo? ¿Qué está girando en mi modelo? En mi modelo gira estos ejes que yo tengo acá definidos. Entonces le digo que son de tipo pin. Ellos tienen algunas definiciones adicionales de acuerdo a cómo quiero que se comporte ese giro, porque en algunas ocasiones yo quiero que sí haya deformación radial o deformación axial y no solo tangencial. Eso ya depende de cómo se comporta el cuerpo. En este caso, para un eje, pues si hay tangencial, ¿sí? Deformación tangencial, pero el resto sí sigue
sin deformación. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en ese punto radial ni axial. Entonces en este caso ya definimos el tipo de rotación en el eje y ok. Listo, entonces ya tenemos nuestros contactos, ya tenemos nuestras restricciones definidas y ahora lo único que nos queda es definirle las cargas, qué cargas va a tener ese cuerpo. Entonces en este caso yo voy a cambiar acá un poco la visibilidad de estos dos cuerpos, ¿sí? De la tapa del bloque, quitar la visibilidad, y del bloque como tal también le voy a quitar la visibilidad para poder añadir las cargas. Entonces pues dijimos que vamos a simular el cilindro cargado, en este caso a 10 megapascales de presión, simulando la combustión. ¿Dónde está la combustión? Acá en la parte superior. Listo, entonces yo acá le digo presión, porque no es una fuerza puntual, es una presión que yo estoy ejerciendo, y solo lo voy a hacer sobre la cabeza. ¿Por qué solo en la parte superior? Porque el esfuerzo en la cabeza y el bloque no es el objetivo del análisis. Si yo quisiera, el objetivo del análisis fuera saber cuál es el esfuerzo en la cabeza, pues tendría que considerar las caras de todas las caras del pistón, pero en este caso solo queremos saber cómo se está comportando dentro del ensamble, determinando el esfuerzo dentro del ensamble. Entonces vean que acá defino las cargas de presión, acá le doy el valor, ¿no? Entonces dijimos 10 megapascales, en este caso, ok. Y nuevamente una presión, ¿para qué? Para simular la succión que hay al final de la carrera del pistón. En este caso, como es una succión, es una carga negativa. Entonces vamos a ponerle, esas cargas normalmente son muy pequeñas, vamos a ponerle 0,5 megapascales. Si yo le digo aplicar, vean que las cargas se aplican como son, ¿no? Con la magnitud que es, ¿no? Entonces este es negativo, va hacia arriba, y este es positivo, va hacia abajo, nos está haciendo presión. Listo, entonces ya quedó definido. Vean que es bastante sencillo saber qué es lo que estoy analizando, y ya lo único que me queda en este caso es visualizar el enmallado. Entonces voy a enmallar, simplemente un clic, y me crea los nodos y el número de elementos con el que va a hacer el análisis, ¿no? Entonces vean que él creó todos los objetos, todos los pedacitos, los tetraedros, ¿sí? Donde va a hacer el análisis por elementos finitos. Entonces ya lo tengo acá. Igual estas características, si yo quiero algo un poco más elaborado, pues aumento el número de nodos y elementos para que él analice más pequeñito y sea más preciso. Eso pues también va dentro de la configuración del enmallado. Listo, una vez yo tengo el enmallado, pues ya simplemente es simular. Una vez yo simulo este estudio que estoy realizando, pues corro, él me da algunas advertencias y errores. En el caso de que haya errores, los errores tengo que corregirlos, las advertencias tengo que realmente mirar, analizar si realmente está pasando algo con el modelo. Acá me dice que hay modelos separados, efectivamente, porque pues hay cosas que estaban por encima de esa tolerancia y no quedaron unidos, pero que no son necesarios y ni me influyen en este caso en los diagnósticos que estoy haciendo sobre el ensamble. Entonces si cerramos acá, vemos que el esfuerzo von Mises, que es el principal, me está dando 698,8 megapascales, ¿no? Acá están las unidades, qué tipo de análisis estoy haciendo, e incluso la fecha con la hora. Para visualizarlo mejor, voy a apagar las cargas para que no me las muestre. Listo, y ahora sí vuelvo nuevamente a los resultados von Mises. Listo, y puedo visualizar dónde está el esfuerzo máximo por un gradiente de color. Realmente acá no se ve. Cómo hago yo rápidamente para encontrar el esfuerzo máximo. Una visualización me dice que está en este punto. Obviamente pues no lo veo porque me está tapando efectivamente pues el pistón. Entonces lo voy a apagar acá
y vemos la deformación que está sufriendo. Realmente el que más está sufriendo pareciera ser el pin. ¿Sí? Si yo quito la visibilidad de la biela, vemos que el esfuerzo máximo está en ese punto, ¿sí? O posiblemente por constante. Ahí es el esfuerzo máximo que va a sufrir el ensamble sobre el pin. Yo puedo animarlo, ¿sí? Entonces puedo ver cómo está sufriendo sus cambios el pin. Obviamente acá está exagerado, ¿no? Esos 698,8 están multiplicados por 1000. ¿Por qué? Para el tema de visualización. ¿Sí? Si yo quisiera realmente ver el modelo con su desviación y su esfuerzo normal, le daría acá. Entonces vean que realmente lo que está sufriendo no es mucho, hay un desplazamiento, ¿sí? Voy a quitar este también, que son los que más están sufriendo en el momento. Visibility, eso. Entonces vean que son esos dos pines los que más están sufriendo la carga en ese punto. ¿Qué más puedo revisar yo acá? Temas de esfuerzo principal, primario, ¿sí? Entonces vean que acá está el esfuerzo en la parte superior. El terciario, ¿sí? Entonces vean los valores, 230. Puedo mirar desplazamientos, ¿sí? Entonces vean que los desplazamientos que está sufriendo, el máximo desplazamiento que sufre el pin es de 0,3 aproximadamente milímetros, ¿no? Entonces él se está desplazando a esa carga 0,3. Ya es labor mía empezar a identificar pues qué es lo que está pasando. Factor de seguridad. Entonces factor de seguridad en ese punto, aunque pues este es inversamente proporcional al von Mises, entonces debería mirar es el esfuerzo mínimo, el factor de seguridad mínimo, que es de 0,3. Valores de factor de seguridad es adimensional. Entonces, por ejemplo, acá si yo necesitara para este modelo un factor de seguridad de 2, no me estaría funcionando el modelo. Si necesito sin factor de seguridad un factor de seguridad 0, me está cumpliendo, porque miren que el factor de seguridad que le está aplicando en ese punto es de 0,3. ¿Listo? Entonces acá yo puedo ver este tipo de información. Por ejemplo, también si quiero ver la presión por contacto, ¿sí? ¿Dónde está surgiendo la mayor presión por contacto? Vean que está sufriendo es el eje, ¿sí? El eje del cigüeñal. En este punto es donde más está sufriendo y está soportando una carga de 1490 megapascales, ¿sí? Eso quiere decir que posiblemente esté por fuera del límite elástico del material, ¿no? Porque es acero. Bueno, eso ya pues son comprobaciones que yo debería hacer pues ya después. Fuerzas de reacción. Entonces nosotros hablábamos que una vez yo haga, ¿sí? Yo haga las restricciones, los contactos, las fuerzas, efectos, por ejemplo, si tenía efectos de fricción, amortiguación e inercia, me proporciona fuerzas de reacción. Entonces miremos cuál es la fuerza de reacción del eje. En este caso pues me voy para las restricciones, ¿sí? Acá en la parte izquierda en el modo del browser, y voy al pin constraint, ¿no? Yo creé una restricción de pin. Entonces yo quiero ver cuáles son las fuerzas de reacción. Entonces le digo reaction forces, y acá entonces él me está diciendo cuál es la fuerza de reacción que está ofreciendo el eje. Si yo quisiera saber cuál es la fuerza de reacción en cada punto, en cada eje, pues no debería crearlos todos en la misma restricción, sino que creo uno para este segmento de eje, otro para otro pin, restricción de tipo pin para este eje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si quiero que sean individuales. En este caso pues lo dejé todo en conjunto por el ejercicio. Listo, entonces esto sería el análisis de esfuerzo por elementos finitos y simulación dinámica, ¿no? Eso es lo que nos ofrece. Una vez yo termine, yo puedo guardar un reporte, ¿sí? Ese reporte es de tipo link, ¿no? Entonces acá puedo hacer uno completo, uno personalizado, puedo decirle qué tipo de imágenes, de qué tamaño, en dónde quiero guardarlo, etcétera, etcétera. El formato siempre va a ser de tipo HTML, ¿no? Tipo página web.
Entonces acá le digo a las propiedades, por ejemplo, si quiero añadir o quitar propiedades, también lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué estudios quiero que me muestre? Entonces, por ejemplo, le digo, no, yo quiero que las cargas me las muestre, listo, sí. Las restricciones no. Y en los resultados, solo requiero von Mises y sin factor de seguridad y las fuerzas de reacción. Listo, entonces ya depende cómo quiero hacer el informe. Le digo acá OK. Acá lo sobreescribimos. Y él empieza a tomar, de acuerdo a cómo le puse la posición del isométrico, él pone las fotos desde ese punto, ¿no? Si yo quisiera algo un poco más cerca o algo así, debería pues configurar primero la vista y ahí sí. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Es bastante interesante, es bueno, es muy amigable. Y la idea pues es saber interpretar los resultados que me dan. Eso pues ya en un curso que nosotros tenemos de análisis por elementos finitos y simulación dinámica lo podrían ver. Es un curso que consta de 20 horas en la cual pues se ve toda la parte de simulación dinámica, ¿sí? Y la parte de análisis por esfuerzos. Listo, muchas gracias nuevamente y hasta una próxima vez.